Muy buenas a todos, ya estamos aquí en un nuevo vídeo, al fin volvemos de vuelta con los estrenos de este mes de octubre de Netflix. Así que sin más dilación, vamos ya con todo lo que sale a lo largo de este mes. Dentro vídeo. Y es que, como podrás ver, la plataforma de contenidos continúa incrementando su catálogo con producciones originales de alta calidad. Así que vamos con las novedades que se estrenan en este mes de octubre. Concretamente, el día 1 se estrenará Culpable, un thriller de suspense original de Netflix. Si hablamos de esta película, nos sitúa con Joe Baylor, un oficial de policía asignado al servicio de atención de emergencias de la línea 911, que recibe el llamado desesperado de una mujer que está siendo secuestrada y solo cuenta con una pista para encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Una película que descubriremos que hay mucho más que un secuestro detrás de esa llamada. Otro estreno que también tendrá lugar el 1 de octubre es Diana el musical, el nuevo musical de Diana, A True Musical Story, sobre la vida y legado de la princesa de Gales. Llega, como os decimos, a Netflix en octubre de 2021, antes de su estreno, eso sí, en el teatro Longacre en Broadway, Nueva York. Así que una novela musical que no os podéis perder en este mes de octubre. Continuamos con Forever Rich, que se estrenará el 1 de octubre, otro thriller de suspense original de Netflix. La trama sigue a un ambicioso rapero llamado Richie que está alcanzando la cima de su carrera. Antes de su presentación más importante, es atacado por un grupo de adolescentes quienes le roban y lo filman mientras lo golpean. Decidido a vengarse y salvar pues su reputación, Richie se embarcará en una persecución que lo llevará al límite. También el 1 de octubre parece que se concentran todos los estrenos. Este día se estrena Made, una miniserie de 10 episodios original de Netflix, inspirada en las memorias más vendidas del New York Times sobre la increíble historia de una madre soltera que se dedica a las tareas del hogar a cambio de un bajo salario que apenas la alcanza para mantener a su hija pequeña, mientras lucha contra la pobreza, la falta de vivienda y la desigualdad de oportunidades. Delicias de Ingeniería, otro estreno original de Netflix que sale el 6 de octubre, en este caso en formato reality show. Continuamos con los estrenos que llegan en octubre y un nuevo y divertido reality presentado por Justin Willman, donde panaderos e ingenieros tienen que idear creaciones comestibles innovadoras por un premio bastante suculento de $100.000. Hay alguien en tu casa, otro film de terror que aparece en Netflix el 6 de octubre. Shawn Levy, productor por cierto de Stranger Things y de James Wan, ampliamente conocido por dirigir películas de terror, estrena este film llamado Hay alguien en tu casa, repito, basado en el bestseller de Stephanie Perkins y en el que es uno de los estrenos de Netflix que llega antes de Halloween. La trama de este intenso film gira en torno a los estudiantes de Osborne High cuando, a medida que se aproxima la fecha de graduación, son acechados por un asesino que emerge con la intención de exponer todos sus más profundos y oscuros miedos. Pasamos ya al 11 de octubre, donde se estrena El Club de las Niñeras con su temporada 2. Llega al fin esta segunda temporada de la serie adolescente adaptada para Netflix de la popular saga literaria de Anne Martin. Las historias se centran en un divertido grupo de jóvenes emprendedoras que cuidan niños, al mismo tiempo que tratan temas de divorcio, enfermedad y los desafíos que implican llegar a la mayoría de edad. Llegamos a mediados de octubre, concretamente el día 15, donde al fin se estrena la temporada 3 de You. Y es que, la verdad, este estreno de la tercera temporada ha sido uno de los más esperados de todo Netflix. Finalmente, la serie constará de 10 nuevos episodios y, para los que no la conozcáis, la trama sigue a la historia de Joe Goldberg, un gerente de una librería en Nueva York, quien al conocer a Guinevere Beck se obsesiona con ella e intenta controlar cada aspecto de su vida. Una serie que, para los que no hayáis visto, no os podéis perder. Llegamos al 20 de octubre, donde se estrena en Netflix Fauces de la Noche,
otro film de terror original de Netflix, podríamos decir pre-Halloween. Si hablamos de la sinopsis, nos sitúa con Benny, un estudiante que trabaja de chofer para ganar algo de dinero extra. Es ahí cuando lleva a dos misteriosas jóvenes a diferentes fiestas por la ciudad de Los Ángeles. Pronto la noche se transformará en una pesadilla para Benny, quien deberá luchar por sobrevivir cuando descubre la verdadera naturaleza de sus pasajeras. También se va a estrenar el 29 de octubre Colin en blanco y negro, una miniserie de drama social de Netflix. La verdad también este ha sido uno de los estrenos más esperados del mes de octubre, que llega con 6 episodios que dramatizan los años de adolescencia de Colin Kaepernick, jugador de fútbol americano de San Francisco. Una miniserie que la verdad apunta bastante fuerte a lo largo de este mes de octubre. Y el mismo día, 29 de octubre, se estrena otro peliculón en Netflix. Hablamos de El Ejército de los Ladrones, una película de suspense que tiene lugar 6 años antes de Army of the Dead, una película que, si estáis al tanto de los estrenos de Netflix, salió a lo largo de estas vacaciones de verano. Por lo tanto, podríamos hablar de que esta película es una precuela de El Ejército de los Muertos, durante las primeras etapas del surgimiento de los zombies. Si hablamos de la sinopsis ya más en concreto, nos habla del empleado de un banco que es reclutado por una misteriosa mujer y que se une a la banda criminal más buscada de la Interpol con el objetivo de robar cajas fuertes de máxima seguridad en Europa. Y pasamos ya desgraciadamente a lo que sería el último estreno de Netflix de este mes de octubre. Eso sí, no está confirmada aún la fecha concreta, pero se estrenaría ya la segunda temporada de Lock and Key. Basada en las novelas gráficas más vendidas, esta serie sigue a 3 hermanos que después del asesinato de su padre se mudan a su hogar ancestral solo para encontrar la casa que tiene llaves mágicas que les otorgarán poderes y habilidades. Una serie que, para los que hayáis visto la primera temporada, estaréis ansiosos de ver esta segunda parte. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, esta vez con bastantes más estrenos, ya que Netflix se ha portado bastante bien. Pero bueno, cualquier sugerencia, duda o aclaración, tenéis los comentarios o también el foro de la comunidad, que como siempre os decimos, subimos encuestas para conoceros mejor. Así que nada más, esperamos, como siempre os decimos, que os haya gustado, que nos dejéis un like si así ha sido y nos vemos en la próxima. Chao, chao.